ese tema, el tema de los templarios y la masonería, lo he dejado yo un poco en el congelador durante bastante tiempo. Y lo he dejado en el congelador bastante tiempo por una razón muy sencilla. Al principio no me convencía mucho el discurso del caballero de Ramsay, que decía que somos los descendientes de los cruzados. Y no me convencía tampoco el enfoque que daba la Gran Logia de Escocia al tema de los templarios. Me explico, hace años hablando con el gran historiador y bibliotecario de la Gran Logia de Escocia, me dijo claramente: no tenemos nada que ver con esa gente. Es un episodio que, bueno, ahí está, pero no sabemos exactamente qué pasó con los templarios. Este señor tiene un libro que se ha traducido en varios idiomas, menos en español, desgraciadamente, que se llama The Rosslyn Hoax, la mentira de Rosslyn, en el cual está aludiendo a la presencia templaria en Escocia, diciendo que ha sido una cosa circunstancial y que poco o nada tiene que ver con la historia de la masonería escocesa. Otros historiadores escoceses, entre ellos Stevenson, dice que los templarios han sido un poco la salvación de Escocia desde el punto de vista iniciático. Bien, han pasado unos cuantos años, he llegado a la conclusión de que teníamos que posicionarnos de alguna manera, y con los documentos que he estudiado en esos 2 años de pandemia, he llegado a la conclusión de que algo más serio ha debido haber. Algo más serio, o bastante serio, puesto que la documentación que hemos recogido en la biblioteca del CIEM es bastante importante, y se llega a la conclusión de que dentro de todo esos templarios, que eran poco en Escocia, llegaron a formar un ejército de más de 400 hombres en las guerras del rey de Escocia, Roberto I, el Bruce, contra los ingleses. 450 hombres, 470 hombres, ya es algo importante. Han aparecido después una serie de documentos gráficos, inscripciones, tumbas, monumentos, que también tenemos aquí recogidos, que me han hecho pensar que dentro de todo lo que pensábamos hace unos años, a lo mejor no era cierto. Y ya estudiando, analizando y tratando de hacer las cosas un poco mejor, que es lo que nos gusta cuando nos dedicamos a la investigación histórica, he llegado a la conclusión de que sí, podemos hablar de la presencia templaria en la masonería, y más aún podemos hablar de la presencia templaria tanto en Francia, la península ibérica, y en Escocia, como en los países de Europa Central, es decir, los países de lengua alemana, hoy en día Alemania, Austria, Suiza. Los templarios que hay allí, de los que hablaremos en la próxima conferencia, son bastante distintos de esos templarios de los que vamos a hablar hoy. Bueno, dejemos a los teutones para otras circunstancias. Hablemos un poco de estos templarios y empecemos por el comienzo. El comienzo, que es la conquista de Jerusalén, el año 1099, es este año como en aquella época, después de aquella época,
los grabados nos explican unas cosas que poco tienen que ver con la topografía de Jerusalén, de aquella ciudad. Llegan los cruzados, llegan los templarios y en 1119 se funda la Orden del Temple. La Orden del Temple, que en principio es una orden que debía proteger a los peregrinos que venían a Tierra Santa, facilitarles el paso desde los puertos del Mediterráneo, sobre todo el puerto de Jafo, que existía ya en aquel entonces, hacia la ciudad santa, hacia Jerusalén. Es una orden militar, una orden de caballero. Al principio solo hay 9 caballeros y este número se va a prolongar, ya lo veremos a ver, en prácticamente toda la historia del temple. Los fundadores, un monje Bernardo de Claraval, Bernard de Clairvaux, lo llaman los franceses, o sea que el Claraval son las claras valles en francés. Un hombre que al parecer conocía bastante bien la arquitectura y la aritmética de quienes construyeron el Templo de Jerusalén, que se asocia con un noble, Hugo de Payne, que procede de la región de Troyes y que es un poco digamos, el que pone en marcha este movimiento. Payne es más bien guerrero. La parte, digamos, de escritura, de redacción de estatutos y reglamentos templarios, que pertenece a Bernardo de Claraval, conocido como San Bernardo también, no nos equivoquemos, y se crea en aquel entonces, es decir, en el año 1119, la Orden Templaria. Son 9 caballeros al principio, como decía antes. La estructura del temple es muy interesante. Tenemos a los caballeros, a los escuderos, capellanes, sargentos, criados y artesanos. Para entrar en la casta de caballeros o escuderos hay que ser noble, hay que ser aristócrata. Para las otras, pues depende de la presentación del candidato. Se dice que los caballeros templarios habían hecho votos de pobreza, que era gente muy ahorradora, por eso conocéis este grabado, este dibujo de 2 caballeros cabalgando sobre el mismo caballo, ahorrativos, lo que al parecer no es en realidad el caso de estos caballeros que viven en la explanada del templo, a los que llamarán la milicia del templo de Salomón o la milicia del temple. La milicia funciona durante casi 2 siglos en Tierra Santa y el problema se plantea cuando esos caballeros ahorrativos nobles y que hacen votos de pobreza vuelven a Europa y vuelven a Europa con unos tesoros incalculables. ¿Qué pasó? Pasó que en aquellos lugares solía haber dávidas y sobre todo que en Europa la orden consigue recaudar
importantes cantidades de dinero, donaciones de nobles, donaciones de iglesias, y llega un momento en que prácticamente los templarios se convierten en una especie de banqueros de los reyes europeos. Y ahí empieza el problema. El problema empieza que al ser tan ricos y al prestar dinero a demasiada gente, se encuentran con algunos monarcas que no saben cómo pagar sus deudas. Es el caso de los reyes de Francia que, entre pagar la deuda que tenía con los templarios y montarles un proceso, pues les monta un proceso. El proceso empieza el rey de Francia, lo sigue el Papa Clemente, y entre las acusaciones que se presentan encontramos herejía, sodomía, infidelidad a la fe cristiana o la corona de Francia. Aparece este personaje, se supone que es una especie de ídolo de los templarios, Baphomet, nunca se supo exactamente qué representaba este Baphomet, era un personaje oculto, y con esta figura diabólica que aparece en algunos libros, que aparece en algunos documentos y que aparece en los rituales templarios, se lleva a cabo el proceso contra la orden templaria. Un proceso que dura bastante tiempo, ya lo habíamos visto, es un proceso que empieza en 1307 y sigue hasta 1312, y no es todo, hay más porque la condena de la plana mayor de la Orden del Temple se produce en 1314. Es el año en el que el gran maestre de la Orden, Jacques de Molay, muere en la hoguera un 18 de marzo de 1314, muere en la hoguera y empieza ya lo que ha sido la leyenda de los templos. Hasta aquí teníamos los hechos, unos hechos históricos, unos hechos bastante controvertidos. Según los autores, hay muchos autores que se dedican a escribir sobre la orden del Temple. He tenido ocasión de leer varias publicaciones en los últimos meses y la verdad es que se queda uno alucinado de ver cómo difieren las verdades de unos y de otros. El resultado es el mismo. A Jacques de Molay lo queman en la hoguera en París en marzo de 1314. Según algunos libros, aquel día 9 caballeros templarios, volvemos a la cifra 9, disfrazados de albañiles, se reúnen alrededor de la hoguera, al lado de las cenizas de Jacques de Molay, pronuncian una palabra que es la palabra secreta del último grado de su ritual y piden venganza. Juran vengar al maestro. Los templarios que se quedan en Francia, hay bastante, se disfrazan, al parecer, de albañiles y arquitectos. Hay una explicación, al parecer, Bernardo de Claraval, en el periodo de iniciación de los caballeros, les enseña el arte de la construcción, la arquitectura, y algunos son capaces no solo de dirigir a aprendices, sino
a ser supervisores de las construcciones que en la mayoría de los casos ya sabéis que son las iglesias, las catedrales que se han construido, las primeras en Francia, como la Catedral de Chartres, por ejemplo. Pero también llegarán a Santiago de Compostela. El hermano Santiago, el arquitecto de la Catedral de Compostela, es miembro de este gremio de compañón, el compañonazgo, y al parecer había recibido la instrucción de Bernardo de Caravaggio. Los masones, perdón, los templarios, todavía no hemos llegado a los masones. Los templarios que se quedan en Francia se tratan de ocultarse en las ciudades pequeñas, lejos de París, lejos de la corona. Algunos lo consiguen, otros no. Hay bastantes detenciones y bastantes ejecuciones, pero dentro de todo la orden sobrevive como el gremio de los compañeros, el compañerazgo. También hay masones que hay, perdón, me vais a perdonar, también hay templarios que emigran. En España tenemos varios ejemplos. En Aragón tenemos el castillo de Monzón, una de las primeras plazas fuertes de templarios. Tenemos el monasterio de Uclés, que se convierte un poco en la sede, la capital templaria en Castilla. Monasterio de Uclés que vale la pena visitar, es un sitio muy impresionante, la verdad es que merece la pena verlo. Tenemos también la iglesia de la Veracruz de Segovia, de la que hablamos en otra reunión hace unos meses. Aquí también nos encontramos con los extravagantes de todas las expediciones templarias que ha habido en Tierra Santa. Por supuesto, el castillo de Ponferrada, otra maravilla, donde se conserva muy bien, digamos, lo que es la impronta de los templarios. Y cambiando un poco de país, hoy en día, en aquella época, todavía Iberia funcionaba de otra manera. El castillo, la fortaleza de Tomar, donde hay castillo, monasterio y donde se crea la Orden de Cristo. La Orden de Cristo en Portugal es la equivalencia de la Orden del Temple. El nombre ha cambiado y la Orden de Cristo sigue existiendo en Portugal, sigue funcionando. Y, casualidad, algunos de nuestros hermanos portugueses están en la masonería, igual que están practicando algunos ritos templarios. Ha sido una sorpresa para mí, pero por lo visto es algo bastante coherente, bastante normal en aquella zona, en Portugal. ¿Qué pasa en España? Pues resulta que el rey sí. Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, entrega su reino a los templarios.
Aragón se convierte en un reino templario. El rey Dionisio de Portugal también acoge a los templarios y, como decía antes, convierte la Orden del Temple en la Orden de Cristo. Esto pasa en la península ibérica. Tenemos algunas reminiscencias de esta presencia templaria y lo que sí tenemos es sobre todo una gran cantidad de órdenes post-templarias que nos están vendiendo una cosa que poco tiene que ver con el temple. Pero en fin, esa es otra historia. De eso vamos a hablar más tarde. Nos vamos a trasladar al sitio del que les estaba hablando al principio, que es Escocia. En Escocia, el rey Roberto I, Bruce, excomulgado por la Santa Sede, organiza sus guerras contra Inglaterra. Los ingleses no son católicos, los escoceses sí. De hecho, cuando se produce la unión de la masonería inglesa 300 o 400 años más tarde, nos vamos a encontrar con el mismo problema. Pugnas entre católicos y protestantes. Pugna entre los guerreros que han estado de un lado o del otro de los conflictos que ha habido entre Inglaterra y Escocia. La norma de oro nuestro en la logia, ni política ni religión, nos viene de ellos. La idea fue, en ese ambiente de conflicto permanente entre católicos y protestantes, prohibir cualquier debate sobre política y religión en las logias masónicas. A nosotros nos ha quedado esto, desgraciadamente, como muchas cosas que nos han quedado, se acepta o no de una manera o de otra. Digo se acepta o no porque sabemos que en muchos casos en las logias no se habla solo de política y de religión, sino también de impuestos, de divorcio y, si me descuido, también del aborto. Bueno o malo, no lo sé. En principio tendría que decir, como centro de investigación masónica, por favor, ni política ni religión. Si alguien quiere hablar de eso al final, estamos abiertos. Estamos en Escocia. Escocia, uno de los primeros puntos que trata de resucitar Bruce es la abadía de Kibling, una abadía que data de 1157 y que se encuentra en una región extrañamente, donde hay más protestantes que católicos. Tal vez por ello hay una apertura más grande a lo que son otros movimientos y por esto también, digamos, es una pista de aterrizaje, para utilizar el lenguaje moderno, una pista de aterrizaje para los templarios que llegan a Escocia. Hoy en día la primera logia de Escocia, la logia de Eardom, que significa refugio o protección, sigue existiendo en Escocia. Está situada al lado de la catedral, de esa catedral que construyeron los albañiles en 1100 y pico. Esta es la logia. Es un edificio completamente moderno, un edificio en el que se supone que ha habido una historia más larga de la masonería que en otras partes. Dicho esto, no lo sé, porque me recuerdo que en un viaje que hice en Escocia, a Edimburgo, para una conferencia masónica,
los hermanos escoceses nos invitaron a trabajar en la logia Anna, en la logia Mary, primera logia de Edimburgo, una logia que indica a la entrada que la primera tenida masónica se celebró en aquel local en 1598. 1598, sí, sí, sí. Había masonería en Escocia en 1598. No es la masonería inglesa, no son los rituales que conocemos nosotros, pero sí, son los rituales. Son los rituales y hay que reconocer que hoy en día sí tenemos poca información sobre la época de la llegada templaria y la época de los primeros rituales templarios, es porque cada logia escocesa trabaja con su ritual. No existe un ritual común. Sí, existe un ritual escocés, pero que no practica nadie. En cada logia se van a encontrar con otro ritual. En la logia en la que estuvimos nosotros, en Edimburgo, la verdad es que me quedé sorprendido porque nuestro anfitrión, el gran maestro de la Gran Logia de Escocia, hizo un ritual que se parecía como 2 gotas de agua a nuestro ritual escocés, antiguo y aceptado. Cuando salí de logia, un hermano me preguntó: ¿y usted en qué trabaja? Y le contesté: en el rito escocés. ¿Qué rito escocés, hermano? El rito escocés antiguo y aceptado. Me miró y me dijo: por favor, ¿esto qué es? Es la primera vez que lo oigo. Eso en la segunda logia más antigua de Escocia. Y el hecho es que, volviendo a la época aquella, el rey Bruce crea una orden real de Escocia, que es la orden que se entrega a los caballeros templarios que ayudaron a la corona a luchar contra los ingleses. Es un poco el reconocimiento de la presencia templaria en la vida de Escocia, pero a partir de aquí las cosas se organizan. A partir de aquí las cosas se organizan porque la monarquía escocesa decide montar una orden de masones aceptados. Y los masones aceptados, que están supervisados por William Shaw, uno de los miembros de lo que era el séquito del rey, sacan el primer reglamento masónico que puede ser leído e interpretado igual de bien un masón que por un albañil. Es extraño, es un ritual muy interesante que vale la pena conocer. Alguien se va adueñando de este movimiento y trata de coordinar, y de hecho coordina en los últimos 4 o 5 siglos todo lo que es el movimiento masónico en Escocia. Son los barones de St. Clair, cuyos antepasados lucharon en las cruzadas, los barones de St. Clair, que construyen una capilla en Rosslyn, cerca de Edimburgo, una capilla que se parece mucho
o en su orientación al templo de Jerusalén. No, el templo de Jerusalén no era como lo veis en la pantalla, el templo de Jerusalén era otra cosa, pero la construcción de la capilla de Austin recuerda por su arquitectura lo que es el trabajo masónico, nuestro trabajo. Este pilar del aprendiz que está en medio de la capilla es una auténtica maravilla, uno se puede quedar a verlo durante horas, es muy impresionante. Y al lado de esto encontramos una serie de estatuillas con imágenes de templarios a caballos o templarios sentados. Dicen de la capilla de Austin que es una especie de rompecabezas para quien quiera encontrar el mensaje templario o el mensaje masónico. Y la verdad es que se tarda bastante en llegar a descifrar todas esas figuras que hay allí, todos esos... Bien, hay más. Hay más. Aquí tenemos las tumbas templarias en Escocia. Hay una región en la zona montañosa de Escocia donde hay varios cementerios en los que encontramos esas tumbas. Son tumbas templarias, reconocidas como tal, tumbas que para los historiadores escoceses son una especie de tesoro que se puede explotar, que se está explotando de hecho, para tratar de recomponer las andanzas de los templarios en Escocia. Es muy interesante verlos, es muy interesante tratar de comprender qué han hecho allí. El rito, estaba diciendo antes que no existe un rito escocés a nivel de país. Lo que sí encontramos es un rito templario que aparece en el siglo XIV. Es un rito templario que sea la base de lo que sean luego los ritos masónicos. Es un rito que está enviado por los templarios de Irlanda, de una encomienda templaria de Irlanda, y allí encontramos las primeras huellas de simbolismo masónico. Todo esto se va desarrollando y todo esto pasará luego a Inglaterra, donde se van a elaborar otros templos. Encontré esa frase en uno de los documentos que estuve leyendo que explica que este rito templario es un poco el primer rito especulativo que existe, mucho antes de la aparición del rito de York, el rito francés o el rito escocés antiguo aceptado. El rito de York, la verdad, era el antiguo rito de York, nada que ver con el rito de York prefabricado en los Estados Unidos. Es un rito muy antiguo. El rito francés, del que hablamos también, es un rito escocés enviado a Francia. Las logias francesas trabajaban con este rito
y de ahí le viene el nombre de rito francés. No es francés, es escocés. Rito escocés antiguo aceptado que se practica mucho en España y que muchos de nosotros practicamos también. Es el más moderno. Siendo antiguo es el más moderno. Pero bueno, es bonito puesto que ha recogido bastante de lo que han sido el rito templario y los ritos de caballería. Este es, digamos, en pocas palabras, lo que es el rito templario. Es un rito con 13 grados, es un rito en el que se está hablando de masonería, pero también de templarismo a partir de los tres primeros, cosa muy extraña porque, digamos, nuestras costumbres actuales es que en los primeros grados no se hable de esos misterios. Y es un rito que nos ofrece una sorpresa. En los últimos 5 grados de este rito nos encontramos con la historia del temple. Los últimos 5 grados, del 9 al 14, son ritos que tienen relación con la historia del temple. No quiero hablar más de esto de momento. Tenemos aquí la documentación, pero bueno, prefiero que pasemos a lo que son las preguntas y las respuestas, es decir, el diálogo entre nosotros. Hoy estoy un poco obstinado, me vais a perdonar, pero son cosas más de la enfermedad que de la vejez. Me vais a perdonar, no sé qué os ha parecido la presentación. A mí me costó hacerlo, y lo repito, me costó hacerlo porque me parecía que teníamos mucho que aprender de lo que nunca supimos. Y digo supimos empezando por uno mismo. Cuando vi los primeros discursos del caballero Ramsay, me dije, bueno, en realidad, este señor fue tutor de una familia aristocrática francesa. Una familia que desciende del primer rey cristiano de Jerusalén. Al descender del primer rey cristiano de Jerusalén, es normal que el caballero Ramsay hable de los cruzados y de los templarios. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? Pues eso es lo que hay de verdad, es parte de la verdad, porque en la segunda parte vamos a ver otra historia, también templaria, y otros ritos también. Os dejo con el rito. Hemos tratado de sintetizar todo esto. Si ha sido demasiado corto, lo siento, pero eso nos permite entablar el diálogo.